Ministerio pastoral en el 2012 en la iglesia de Convertidos a Cristo, Santo Domingo, una iglesia, 2006, perdón, sí. Una iglesia muy querida. De hecho, me quedé con mucha pena por la iglesia porque lo más lindo de esa iglesia me lo traje para Santiago, que es mi esposa. Pero le agradezco al pastor Narciso y a todos los hermanos allá que me cuidaron a mi esposa y me la guardaron, me la preservaron allá. El pastor Narciso dice lo mismo al revés, porque su esposa él se la llevó de aquí. Y entonces estamos 2-2, porque de allá 2 jóvenes se han llevado 2 chicas y de aquí también. Entonces estamos esperando el desempate. No hable de Narciso, por favor, Narciso, no me traiga eso a colación. Bien, el pastor Narciso duró 10 años plantando una iglesia en La Caleta, una iglesia que por la gracia de Dios permanece. Ahora está encargado de visión, predicación, enseñanza en la iglesia de Convertidos a Cristo. Fuimos compañeros de seminario, en el mismo seminario donde hicimos nuestros títulos teológicos, pero también nuestro hermano Narciso, tenemos la bendición de que él hizo o se certificó en consejería con la ABC, una asociación de consejeros cristianos en Estados Unidos, y está especializado en consejería matrimonial. Así que le hemos pedido que nos acompañe en esta conferencia. Ya ustedes escucharon 2 de sus ministraciones ayer. No le crean, él no vino de telonero, eso es un disparate de él. Realmente él vino porque necesitábamos darle a todas esas verdades profundas que hemos aprendido con el hermano Nico. Necesitamos también verla en un salón de consejería, y no solamente para otros, sino para uno mismo, porque el buen consejero tiene que ser un buen aconsejado primero. Así que todo lo que Narciso ha dicho y lo que va a decir, antes de usted ministrarlo a otro, piense, nos están ministrando a nosotros. Así que una vez más le vamos a pedir al hermano Narciso que pase por aquí para orar por él y que nos ministre. Gracias te damos, Señor, por todo lo que hemos recibido durante este fin de semana. Cuánto alimento, Señor, cuántos retos, cuántas heridas también. Pero tus heridas no son para matar, sino para sanar. Te rogamos, oh Padre, que por tu palabra y por tu espíritu, tú que produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, nos concedas no solamente entender lo que se ha dicho, sino también aplicarlo. Oh Padre, queremos en nuestra vida no solamente información, sino también transformación desde lo profundo. Por eso una vez más te rogamos, cautiva nuestros corazones con la belleza de Jesús. Síguenos transformando como tú has prometido, que esa buena obra que tú has iniciado la has de completar. Y te rogamos que uses una vez más a tu siervo Narciso, que al abrir su boca tú le des palabra para que él sea un profeta o un portavoz fiel de lo que está escrito en la letra y en el espíritu. Ayúdalo a ser fiel. Y nosotros que escuchamos, te rogamos, danos oídos abiertos y un corazón dispuesto, no solamente para oír, sino también para aplicar. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Mañana, bueno, no voy a decir lo de telonero, porque ¿verdad? Me están diciendo que no, pero ¿quién es que está abriendo el telón? Pero nada, asumimos nuestro llamado con gozo. Hermanos, vamos a Efesios capítulo número 2. A mí me pidieron hoy que hablara ya quizás moviéndonos un poquito del enfoque práctico de la consejería, como habíamos estado abordando los temas anteriores, más tal vez al resultado de la obra de Dios por medio de la consejería y todos los métodos que Dios usa, que es precisamente el cambio que le hace a las personas. Y se nos pidió hablar sobre algunos ejemplos bíblicos de cambio, aunque mi deseo no es solamente quedarnos con los ejemplos bíblicos, sino aterrizarlo a nosotros, a nuestros días. Y quisiera que leyéramos como fundamento de lo que vamos a compartir Efesios capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10.
para tomar la idea central del versículo 10. Y leo la palabra de Dios, dice Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y la verdad, amados, que si usted lo piensa, nuestro Señor es un gran artista. De hecho, la palabra de Dios en numerosos pasajes nos habla de Dios como un artista, nos presenta a Dios como un alfarero, nos presenta a Dios como un arquitecto, nos presenta a Dios como un diseñador, nos presenta a Dios como un escultor. Dios es ciertamente un artista y nosotros solo tenemos que abrir bien nuestros ojos y mirar la creación, ¿verdad? Para darnos cuenta el artista maravilloso que Dios es, señores. Cuántos colores, cuántas formas, cuántos diseños. Mirar todas las criaturas que Dios ha hecho con particularidades, con cualidades especiales. Y uno queda asombrado, maravillado, ¿verdad? De las cosas, el ingenio, la creatividad, el poder de Dios para todas las cosas que hace. Pero no solo vemos en la creación natural que tenemos aquí cerca, sino cuando miramos al espacio, las galaxias, las estrellas, el firmamento, ¿verdad? Todo eso nos habla de un Dios que es un artista. Él tiene una creatividad asombrosa, un poder para crear cosas maravillosas. Y hermanos, si todavía usted no está convencido de que Dios es un artista, al pensar en la creación, al pensar en las galaxias, yo le voy a invitar a que usted mire a mi mujer. Ahí es que Dios la botó. Por eso, como decía Juanjo, que él se llevó lo mejor de allá. Mire, no se ofende, hermano. Yo viví aquí en Santiago unos años y yo estoy claro que Santiago era buenísimo, pero lo mejor de Santiago me lo llevé yo, que mi mujer. Esa es la obra de arte más grande de Dios. Esa es preciosa por fuera y por dentro. O sea que ahí es que Dios la botó. Pero usted sabe que si usted no está convencido todavía de que Dios es un artista, nosotros solamente tenemos que ver lo que Dios hace en la vida de aquellos que salva, esa transformación. De hecho, esa es la gran obra de arte de Dios. Y eso es lo que Pablo nos está presentando. En este pasaje de Efesios, capítulo 6, específicamente en el versículo 10, Pablo quiere dejarnos ver que los cristianos, esas personas, esos pecadores perdidos que Dios toma, redime, salva, transforma, son la gran obra de arte de Dios en el mundo. Si hay una obra de arte de la cual, si podemos usar esa expresión para Dios, perdóneme, de la cual Dios se jacta, es de la obra que Él hace en la vida de aquellos que Él redime, que salva en Cristo. De hecho, la palabrita que se usa allí cuando dice que somos hechura suya, esa palabra significa la obra maestra. Es la palabra poema, de donde viene nuestra palabra en español, poema. Lo que pasa es que para nosotros un poema es una obra de arte literaria, ¿verdad? Pero en ese tiempo se refería a una obra de arte de cualquier tipo, la obra de un escultor, la obra de un pintor. Y lo que la Biblia nos está diciendo es que los creyentes somos ese poema de Dios, esa obra de arte de Dios. De hecho, si usted toma cualquiera de las traducciones en paráfrasis en la Biblia, las traducciones libres, usted va a ver que así es como lo traduce. Porque nosotros somos la obra maestra de Dios.
Y por supuesto, cuando Pablo dice aquí que los creyentes somos la obra maestra de Dios, la obra de arte de Dios, esta es la conclusión de todo lo que él ha dicho en esos versículos 1 al 9. Lo que él viene describiendo en versículo 1 al 9 es la conclusión en ese versículo 10. Somos la obra de arte de Dios. ¿Cuál es la obra de arte de Dios? Que Dios toma muertos espirituales, muertos en delito y pecados, hombres completamente apáticos a las cosas de Dios, que no pueden ver el mundo espiritual, que no pueden deleitarse en la gloria de Dios y que viven para el pecado, y Dios le da vida a este muerto y lo convierte ahora en un hombre, una mujer que ama a Dios, que su mayor deleite está en Dios. La obra de arte de Dios es tomar esclavos. Pablo dice en ese pasaje que éramos esclavos del diablo, el mundo y la carne, que juntos nos controlan a su antojo. El diablo tiene una cadena que se llama el mundo, que le engancha en una argollita que es la carne del hombre, y por ahí controla al hombre para moverlo a su antojo. Pero Dios, su obra de arte, es liberar a los hombres de ese control, de esa esclavitud en la que vivimos, al pecado, al mundo, al diablo, a la carne, y convertirlo en hombres libres, y no solo hombres libres. Pablo dice aquí que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Nos convierte en reyes y sacerdotes de Jesús. Eso es lo que él hace. Toma esclavos y lo convierte en reyes y sacerdotes de Dios en Cristo. Toma hombres que por naturaleza son el objeto de la ira de Dios. Dice Pablo en el versículo 3 que somos hijos de ira, o éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto es, merecedores de la ira de Dios, y Dios lo convierte en los receptores de su gracia y su bondad infinita. Eso es lo que él nos dice. Hace derramar su gracia, su bondad para con nosotros, y nos convierte en esos vasos de honra para Él. Esa es la descripción que Pablo está dando. Esa es la transformación que Pablo está presentando aquí. Nos dice entonces en el versículo 10, esa es la gran obra de arte de Dios. Y lo que yo quiero hacer en esta mañana es precisamente llevarlo a través de unos cuantos personajes de la Biblia. Eso es lo que se me pidió, que viéramos personajes donde vemos de una manera asombrosa esa obra de Dios, de cambio, de transformación en la vida de ellos. Y hermano, como usted sabe, nosotros podemos hablar mucho, se pudiera hacer un mensaje de cada uno de estos personajes. No solamente eso, nosotros pudiéramos elegir muchísimos, todos los creyentes, todos nosotros somos la obra de arte de Dios, y en todos, si somos genuinos creyentes, el Señor está haciendo una obra maestra, algo que Él se gloriará por los siglos, mostrando la gran obra que hizo en nosotros. Así que prácticamente nosotros pudiéramos hacer lo que hicimos aquí con 5 personajes de la Biblia, con todos los personajes bíblicos, pero seleccionamos estos porque lo que queremos hacer, en vez de ver la vida en detalle y todo lo que aprendemos, es de cada uno de ellos tomar algo particular para nosotros, algo que nos anime a nosotros en nuestro proceso de transformación, de cambio, algo que nos anime también en la consejería, en la medida que trabajamos con otro para el cambio. Y en ese sentido, como les dije, he seleccionado 5 personajes bíblicos, 2 del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo. Vamos a ver rápidamente, no voy a entrar en los detalles, de hecho ni siquiera voy a leer todos los textos que ustedes tienen ahí. Ustedes lo tienen en su Biblia, conocen estas historias, solo las voy a mencionar y enfatizar lo que quiero enfatizar de cada personaje. Y el primero de ellos es Abraham. Abraham es el ejemplo de un hombre que Dios cambió de idólatra al padre de la fe. Es una cosa increíble. Fíjese Josué 24, versículo 2, la mayoría de gente sabe así, Abraham, el padre de la fe, hasta cantamos, aquí cantaban el corito con los niños, padre Abraham, tiene muchos hijos, ¿verdad? El corito del padre Abraham. Y todo el mundo cree, Abraham, el padre de la fe, creemos como que Abraham siempre fue el padre de la fe. Abraham era un idólatra, un pagano que Dios convirtió en el prototipo, en el modelo de creyente. De hecho, por eso que Pablo lo usa en Romanos 4. Él se convirtió en el modelo de los creyentes de todas las épocas, pero él no comenzó allí. De hecho, ni llegó allí a ser ese padre de la fe de golpe, sino que fue un proceso de transformación. Y eso es lo que quiero que vea conmigo. Primero, vea de dónde sale Abraham. Dice Josué en el capítulo 24, versículo 2, y Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor,
y servían a otros dioses. Y el punto nuevamente que quiero resaltarle es que Abraham era un idólatra. Abraham venía de la tierra de Ur de los caldeos, una tierra de paganos. De hecho, Abraham posiblemente era un brujo, porque los caldeos eran famosos por la brujería. En la Biblia los caldeos son conocidos por la brujería. Posiblemente Abraham era un brujo. No se vaya a ofender con lo que voy a decir, pero es como en nuestro país cuando la gente dice un sanjuanero. ¿Usted ha visto eso? La gente de San Juan que se asocia mucho con brujería y ese tipo de cosas. Bueno, esa es la idea. Él venía de ese contexto pagano, de ese contexto de mucha hechicería. Es ese hombre que Dios saca, le dice que deje su tierra, su parentela, y lo llama. Y lo que yo le quiero mostrar, mire, ahí yo le dejé un cuadrito, no me voy a detener de nuevo a ver los detalles, hermanos, pero para que usted vea la progresión de la fe de Abraham. Toda la vida de Abraham fue una lucha entre fe y pragmatismo. Abraham no salió de Ur de los Caldeos y se convirtió en el padre de la fe. Fue un proceso de muchos años, un proceso donde había subidas y había bajadas. Y usted lo puede ver después, usted lo tiene ahí en su manual. Y se lo dividieron en la proyección, por eso me mató la idea de la gráfica, es que usted viera que había subidas y bajadas, subidas y bajadas. Y Abraham lo hacía muy bien en un momento mostrando su fe en Dios, pero después metía la pata, mostrando su incredulidad y mostrando su duda. Como cuando ciertamente sale de Ur de los Caldeos, pero el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, pero él se llevó a su papá y su sobrino. Él no salió solo, se llevó parte de la parentela. Pero luego sí, se detiene también en Harán en vez de seguir a la tierra prometida. Pero después se va a la tierra prometida. Pero las cosas se ponen difíciles y se va de la tierra prometida y se va a Egipto. Y esa fue la vida de Abraham, una vida de subidas y bajadas. ¿Y por qué es relevante? ¿Por qué traigo a Abraham como ejemplo de cambio? Porque, hermanos, así será la vida de todos nosotros. Y a veces nosotros nos desanimamos porque tenemos caídas en nuestra vida espiritual y vamos bien y de repente caemos de nuevo. Y el diablo aprovecha esos momentos para hacernos ver, tú nunca vas a cambiar, tú vas a ser siempre el mismo, tú no vas... No, hermano, pero tenemos que entender que el proceso es así. De hecho, Dios lo ha diseñado así, para que nosotros vivamos en constante dependencia de Él, para que veamos nuestra necesidad de Él, para que corramos de nuevo a Él, corramos a la cruz, corramos a Cristo, viendo nuestra necesidad todavía de la gracia del Salvador. Ahora, lo que tenemos que estar claro, hermano, es que como decíamos ayer, decía hoy el pastor Juan José, aquel que empezó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará. Esa es la bendición, hermano. Tú eres un hijo de Dios. El Señor va a hacer la obra en ti. Sí, van a haber caídas, pero el Señor seguirá haciendo la obra en ti. Así que con eso nosotros nos animamos y nos levantamos. No dejamos que las caídas nos dejen tirar la toalla en este proceso de seguir buscando la gracia de Dios para crecer y ser formados a la imagen de Cristo. Así que Abraham es ese ejemplo de que la transformación es un proceso que no es una línea recta. Qué bueno sería que fuese una línea recta hacia arriba. No. Es un proceso con curvas, subidas y bajadas, pero lo bueno es que siempre seguimos avanzando hacia la plenitud de Cristo. El segundo ejemplo que quiero que veamos de cambios asombrosos en la Biblia es el de Gedeón. Seguramente usted conoce la historia de Gedeón. Gedeón es el ejemplo, y esto es lo que quiero que nos llevemos, de un hombre simple, temeroso y vacilante que Dios cambió en un líder valiente y confiado. Si usted conoce la historia de Gedeón, él vivió en el tiempo de los jueces, es uno de los jueces de Israel, y él es visitado por el Señor y llamado a liberar al pueblo de Israel de la opresión de los madianitas. Lo interesante es cómo el Señor se presenta delante de él. Si usted mira Jueces capítulo 6, versículo 11 y 12, dice, vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, a Abieserita, y su hijo Gedeón, esto es importante aquí, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. ¿Y usted sabe por qué es interesante esto? Mire cómo el Señor llama a Gedeón cuando se aparece a él. Valiente guerrero. Lo menos que era Gedeón en ese momento era un valiente guerrero. Para empezar, no era guerrero, no pertenecía a ningún ejército, ni siquiera era un hombre importante de renombre. Él mismo lo dice al Señor más adelante cuando el Señor lo comisiona. Pero a mí, ¿quién soy yo
Yo soy el más pequeño de la casa de mi padre, de una familia pobre, de un pueblo ni tan bueno. A mí, yo voy a ser usado por ti para liberar. No, hombre. Pero no solamente que no era un guerrero, que lo menos que era valiente. Usted ve lo que dice que él estaba haciendo. Él estaba escondido en el lagar, espigando el trigo. El lagar no era para el trigo. ¿Para qué es el lagar? ¿Qué se hace en el lagar? El vino. Era una especie de pileta donde se echan las uvas y se pisa. Él está escondido en el lagar. Él está escondido de los madianitas, espigando, porque los madianitas venían y les robaban a todo el mundo. A un hombre que está escondido, asustado de los enemigos, Dios se aparece y le dice: valiente guerrero. Y yo me imagino que Gedeón hizo así, miró, pero yo pensé que estaba solo aquí. ¿Y con quién será que está hablando? Porque no es conmigo. Yo, valiente guerrero. De hecho, usted ve que lo menos que era Gedeón era valiente. Era un hombre sumamente temeroso y vacilante. Lo primero es que él no cree que está hablando con Dios. No, ¿qué? Dame una prueba. Y el Señor, usted conoce la historia, le hace un milagro, él busca unas cosas, lo prende. Y entonces cuando se dio cuenta que estaba hablando con Dios, tuvo miedo otra vez. ¡Ay, me voy a morir! Estoy hablando con Dios. Y cuando entonces Dios lo calma y le dice para lo que lo comisionó, después que él protesta que no, que yo no puedo, yo soy el más pequeño, Dios le dice que sí, que yo te voy a usar. Y Gedeón comienza a pedirle prueba a Dios. Usted conoce el vellón de lana 2 veces, que se moje, que no se moje, pidiéndole pruebas. Y Dios en su paciencia, trabajando con Gedeón. Y luego Gedeón acepta la misión, ok, vamos arriba. Y cuando arma el ejército, el Señor le dice, usted sabe, ¿verdad? No, hay mucha gente ahí. Yo tengo que dejar claro que soy yo el que voy a salvar, que no son ustedes. Y el Señor les reduce el ejército a 300 hombres para pelear con una multitud, un ejército que dice que no se podía contar. Y para colmo, sin armas, no tenían armas. Y Gedeón otra vez está muriendo del miedo, temblando, comiéndose las uñas. ¡Ay, mi madre! Ese es el hombre que el Señor dijo, valiente guerrero. Y para no, como tenemos muchos casos que ver aquí, hermano, no voy a seguir la historia viendo los detalles, usted lo puede leer después, pero lo interesante es que cuando usted sigue la historia bíblica, Dios efectivamente trabajó con Gedeón y trabajó en Gedeón y lo convirtió en ese valiente guerrero. Fue uno de los más grandes liberadores del pueblo de Israel y que juzgó el pueblo de Israel por más tiempo. Dios lo convirtió en lo que Él lo llamó, y esa es la obra que Dios hace. Y el ejemplo de Gedeón, lo que yo quiero que saquemos, recuerde que lo que quiero es que de cada una de estas historias saquemos algo que nos anime a nosotros, nuestro proceso de cambio. Y lo que aprendemos del caso de Gedeón es que el cambio no depende de nuestras capacidades, no depende de nuestras habilidades personales, no depende de nuestra personalidad. Con frecuencia la gente dice, es que yo no soy así. Pastor, mire, es que esa no es mi personalidad. Es que así no fue que me criaron. Es que yo no me siento capaz de hacer eso. Hermano, el cambio no depende de nada de nosotros. No es de nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestras características, nuestros recursos. El cambio que Dios va a hacer en nosotros depende completamente, enteramente del poder, el plan y el propósito de Dios. Y Dios va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. Hermano, cuando nosotros vemos que Dios llamó a un hombre pusilánime, un valiente guerrero, y lo convirtió en un valiente guerrero, eso nos da ánimo a nosotros, porque tú sabes cómo Dios te ha llamado a ti. Dios te ha llamado santo, Dios te ha llamado redimido, Dios te ha llamado libre, Dios te ha llamado hijo, Dios te ha dado una serie de nombres, y lo que Dios se ha propuesto hacer en ti, Él lo va a hacer en ti, hermano. Independientemente de que tú lo creas, independientemente de que tú lo entiendas, de que tú creas que sea posible, lo que quiero decir, porque es que no depende de nosotros. De hecho, precisamente ahí es donde Dios se gloria, cogiendo lo que parece que no sirve para nada y haciendo con eso cosas asombrosas. Esa es la gran obra de Dios, esa es la gran obra del artista. El tercer caso, y aquí nos movemos ya al Nuevo Testamento, otro caso asombroso de cambio en la Biblia, es el cambio del apóstol Pablo. Y de nuevo, hermanos, podíamos seleccionar mucho, pero son casos llamativos que nos dan esperanza. ¿Quién era Pablo? Este es el hombre que Dios pasó de perseguidor a predicador de Cristo y su evangelio. En ese pasaje que nosotros leímos en 1 Timoteo 1, 13 al 16, Pablo dice, hablando de su testimonio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y agresor. Blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad,
Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Sin embargo, agarre esto, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como ejemplo para los que habían de creer en Él para vida eterna. ¿Y qué es lo que Pablo nos está diciendo? Usted conoce, ¿verdad?, quién era Pablo antes de su conversión. Básicamente, usted puede resumir a Pablo con una frase sencilla. Pablo era un terrorista religioso, eso es lo que era Pablo, un terrorista religioso. Un hombre que estaba dispuesto a matar por su creencia. De hecho, eso estaba haciendo, persiguiendo. Dice por otro lado que él respiraba amenazas y muerte contra los creyentes. Si Pablo fuera en nuestro día, fuera un talibán, de esos que se ponen bombeados, ¡Jaranana! ¡Bum! Y explota en un lado. Pablo no tenía que ver. Él iba a acabar con quien sea, hacer lo que sea, por causa de su creencia. Pero Dios toma a este hombre y en aquel camino a Damasco, usted sabe, donde él iba precisamente con cartas para tomar preso en siendo cristiano que se encontrara y acabar con ellos. Y Dios se lo encuentra en el camino y lo tumba del caballo. Usted conoce la historia de gente que duda de la soberanía de Dios en la salvación. Y yo le digo, ve, pregúntale a Pablo, a ver si Dios es soberano en la salvación. Pablo no andaba camino buscando a Jesucristo. Él no iba para la conferencia Dios sana el corazón, cuando el Señor lo encontró. Él no iba camino a la iglesia, él andaba en un camino contrario, persiguiendo a Cristo, persiguiendo a la iglesia. Y el Señor soberanamente lo encuentra, lo llama a él y lo transforma en el hombre más apasionado por Cristo que nosotros tenemos en la Biblia. De perseguidor de Cristo al hombre más apasionado por Cristo. De estar dispuesto a matar a todo el que mencionaba a Cristo, está dispuesto a morir por Cristo y por los cristianos. Esa es la transformación que Dios hizo en Pablo. ¿Y cuál es el ejemplo que yo quiero que saquemos? ¿Cuál es la aplicación para darnos ánimo a nosotros, nuestro proceso de cambio y el de nuestros aconsejados? Hermanos, Pablo es el ejemplo de que simple y sencillamente no hay nadie que esté tan perdido que el Señor no pueda salvar. No hay nadie así. ¿Tú alguna vez has visto? Yo a veces, hermano, que me dicen, no, pastor, mire, es que esos familiares míos son muy religiosos. Esa gente no se van a convertir. Yo digo, ¿tú crees que Pablo era religioso? Pablo dice, yo aventajaba a todos mis contemporáneos. Yo era un niño prodigio del judaísmo. Y sin embargo el Señor lo trajo soberanamente a la fe. Eso no existe, ese que es demasiado tal cosa para que el Señor haga una obra. No hay nadie que está tan perdido que el Señor no pueda salvar y cambiar. Eso es lo que Pablo está diciendo en ese texto que leí. Dios me puso a mí por ejemplo, ¿para qué? Para darnos esperanza a nosotros, hermano. Si Dios pudo salvar, si Dios pudo cambiar un hombre como Pablo, no hay nadie que el Señor no pueda salvar y cambiar. Pero otro ejemplo que nosotros vemos asombroso de transformación es el de María Magdalena. María Magdalena es un ejemplo de una mujer que pasó de endemoniada, de estar bajo el control del demonio literalmente, a sierva fiel de Jesucristo. Y nosotros ciertamente no sabemos mucho de María Magdalena, pero las cosas que se nos dicen son asombrosas. Este texto que usted tiene ahí en sus notas, Marcos 16, 9 al 11, dice, y después de haber resucitado, muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a creerlo. Y es asombroso. Como le dije, nosotros en realidad no tenemos muchos detalles. Se menciona 12 veces en los evangelios María Magdalena. No se nos da detalles de su conversión, de ese momento cuando el Señor sacó los demonios, pero nos dice que era una mujer bajo una fuerte influencia demoníaca, 7 demonios. Yo no sé lo que eso significa en la práctica, pero yo no sé usted, yo no creo que haya sido algo bueno, que haya sido una mujer que usted la viera y le inspiraría que pudiera llegar a ser una sierva fiel de Jesucristo, esta mujer endemoniada. De hecho, hay una serie por ahí que quizás te conocen, no voy a mencionar el nombre, no quiero condonarla por muchas razones, pero esa serie presenta a María Magdalena, que bajo esa influencia de los demonios era una especie de prostituta,
y alcohólica, y obviamente eso no lo sabemos, no está así en la Biblia, pero podemos suponer que lo que sea no era una vida buena, que llevaron a una mujer bajo la influencia de 7 demonios que dominaban su vida. Y el Señor libró a esta mujer de los demonios y la transformó al tal punto que fue de las siervas más fieles del Señor, más fiel que incluso los 12 apóstoles. Porque nosotros vemos que fue de las pocas personas que tuvo durante la pasión del Señor siempre al lado suyo, incluso al pie de la cruz. Fue la primera persona, por lo menos según lo que nos dice Marcos aquí, en ver a Cristo resucitado, María Magdalena. Fue ella que fue a anunciarle a los discípulos y ella se lo está diciendo y ellos no lo creen. Y esto es tremendo lo que el Señor hizo en la vida de María Magdalena. Y de nuevo, ¿cuál es el ejemplo que ella nos deja? ¿Qué nos deja a nosotros, hermanos? No hay nadie con un pasado tan oscuro, tan malo, que el Señor no pueda usar para su gloria, transformar y convertir en un vaso de honra. María Magdalena se convirtió en una sierva asombrosa de Cristo, a pesar de ese pasado terrible, oscuro que tenía. Hay gente que cree, bueno, pastor, mire, lo que pasa es que usted no sabe, mire lo que yo hice antes, mire lo que pasa, y ellos creen que están eliminados ya no sirven para nada. No, hermano, no importa lo que haya sido tu vida antes de Cristo, el Señor es poderoso para restaurar tu vida, levantar tu vida y usarte como un vaso de honra para su gloria. Ese es el asombroso Salvador que nosotros tenemos, y María Magdalena es un tremendo ejemplo de eso. Ese Señor que nos convierte, no importa el vaso de deshonra que éramos, en un trofeo de su honra y de su gloria a todos los que salva. El último caso que quiero que veamos de las Escrituras, y no tenemos que abundar mucho, ayer el pastor Tranchini habló de él, que era el caso de Zaqueo, que pasó de ladrón, o si lo quieren buen dominicano, de ladronazo egoísta, a filántropo generoso. Sí, porque como decía el pastor Tranchini ayer, él no era un publicano. El publicano era un ladrón, él era el jefe de los publicanos, o sea que él era un ladronazo, ¿te entiendes? Los otros eran ladrones, él era un ladronazo, era. El mal ladrón, el jefe de los ladrones era él. Y sin embargo, Dios tomó a este hombre, y ayer vimos la historia, no voy a ver los detalles, ¿verdad? El Señor se acerca, el Señor, no es el Señor que va y lo busca, lo llama por su nombre, trabaja en su corazón en aquella conversación y vemos este cambio drástico, asombroso en la vida de Zaqueo, que pasa de ser este ladronazo egoísta que solo piensa en sí, en tener, en quitar, no importa lo que yo tenga que hacer para tener, ahora se convierte en este filántropo generoso. Yo voy a dar la mitad de mis bienes y a todo el que le he robado se lo devolveré cuadruplicado. Y el ejemplo de Zaqueo para nosotros es ese. Él es el modelo clásico de lo que le decía ayer. El verdadero cambio siempre incluye un cambio radical. Siempre es de aquí a aquí. No hay nadie que, yo le decía ayer, mírelo aquí, que yo le dije ayer que es un ladrón que deja de robar. ¿Alguien se acuerda? Un ladrón de vacaciones, eso es lo que es. Un ladrón que deja de robar es un ladrón de vacaciones. El verdadero cambio es cuando el ladrón deja de robar y comienza a dar. Y se convierte en una persona generosa que ama a los otros y trabaja para dar. Eso es lo que dice Efesios. Y ese es el ejemplo de Zaqueo. Aquí lo vemos claramente, por eso lo seleccioné. El verdadero cambio no es deje de hacer. El verdadero cambio es por lo que ha pasado en mi corazón, por la obra del Señor en mí, por mi experiencia con el Señor y su amor en mí. Ahora, entonces, yo voy a dar un giro de 180 grados. O sea, lo que te estoy diciendo, hermano, porque mira, yo sé, es que es verdad, yo lo veo mucho en consejería, sobre todo hombres, mujeres que batallan con actitudes. Bueno, pero es que mire, es que a mí no me sale ser romántico con mi mujer. Y yo le digo, hermano, es que eso no tiene que ver con eso, el poder de Dios te capacita. Dios puede, es que mire, y yo estoy consciente, hermano, de verdad, y yo trato a veces de entender y de hacerle entender a las mujeres. Hay mujeres que se casan con hombres que son tan secos que si usted le corta la sangre le sale en polvo de tan seco, ¿verdad? Y la mujer se casa con un hombre así, pero está esperando que él sea romántico. O sea, y que le diga mucho piropo. Bueno, hermana, tú tienes que primero ser paciente y segundo saber con quién te casaste. Pero a la vez habló con el hombre y le dijo, oye, yo sé que eso es lo que, tú no eres así. Pero de eso se trata el cambio, de que Dios puede hacer en ti lo contrario al hombre que tú eres. De eso es que se trata. Dios puede llevarte a ser ese hombre. Pero déjeme hablar a la mujer, porque veo a la mujer diciendo amén, ¿verdad?
Pero también esas mujeres que tienen esa tendencia a hacer ese gallito, que se le para como una cacatica al marido, ¿verdad? Porque son así, ¿verdad? Hermana, Dios te cambió para que tú seas todo lo contrario. Y en la obra de transformación de lo que Él va a hacer en ti es precisamente llevarte a ser esa esposa amante, dulce, sumisa, afable, apacible, dice la Biblia. Esa es la obra de Dios. Ese es el cambio. No es dejarle de gritar a tu marido, es que se vea que tú irradies paz ahora en tu relación con tu marido. Esa es la obra. Y eso es lo que el Señor se ha propuesto hacer y lo que Él va a hacer, que es lo que yo creo que tú entiendas. Que si somos hijos de Dios, tenemos la esperanza de que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará. El Señor nos va a llevar a hacer lo que Él se ha propuesto hacer en nosotros, de las maneras que Él entienda que necesita hacerlo. Ahora, yo no quiero dejarlo aquí. Fui bastante rápido a través de estos casos, hermano, porque de nuevo, esto es como cuando leemos Hebreos 11. Uno ve esos personajes en la Biblia y lo ve como tan lejos de nosotros hoy. Hermano, Dios sigue haciendo cosas como esa. Y Dios puede hacerla en tu vida. Y déjenme decirles, por la razón por la que yo me he enamorado de la consejería, al punto tal de que yo he dicho en mi iglesia, mira, si yo pudiera dedicarme solo a aconsejar y dejar el púlpito, dejar de predicar, solo concentrarme, yo lo haría. Porque la verdad que yo he visto a Dios hacer cosas asombrosas en la vida de gente. Cosas que yo mismo ni me imaginaba que podían pasar. Casos que me han llegado que yo digo, wow, pero ¿y qué, Señor? ¿Y qué yo voy a hacer? ¿Y qué es lo que tú me has mandado, Señor? Y después uno ver a Dios hacer cosas que uno se queda con la boca abierta. Esa es la obra que el Señor hace y la va a hacer en todo. Yo quiero no le voy a hablar de casos específicos que yo he manejado, pero sí de casos de personas, porque aunque todos, definitivamente, todos, si tú eres cristiano, tú eres una obra de arte de Dios. Y hay un hermano una vez cuando yo le dije eso que me dijo, pero ¿cómo una obra? Será un Picasso que yo soy. Entonces que Picasso, las obras son como deformadas. Bueno, hermano, la cosa es que somos una obra en proceso. El Señor todavía está trabajando en ti, ¿verdad? Está trabajando. Pero el punto es que definitivamente todos somos una obra de arte de Dios, pero la verdad que hay algunas que uno dice, wow. Déjenme contarle de un par de personas con las que he tenido la oportunidad de interactuar. Yo una vez estaba visitando a un joven enfermo en una clínica y mientras hablaba con él, no era creyente, es hijo de unos hermanos, es hijo de unos hermanos, no era creyente en ese tiempo. Y yo aproveché eso y le estaba diciendo, mira, a veces Dios permite las enfermedades para que veamos, nos demos cuenta de nuestra debilidad, nuestra necesidad de Él y vengamos a Él. Y estaba ahí hablándole, me fui por ese lado y por ahí introducir el Evangelio. Y mientras yo estaba hablando con él, había una persona trabajando en el aire acondicionado de la habitación que parece que tenía problemas. Y el Señor que nos está escuchando hablar, se voltea y me dice, ¿usted es pastor? Y yo, sí. ¿Usted me permite decir algo? Y yo, medio chivo, le digo, ok, estábamos nosotros aquí, ¿verdad? ¿Qué puede decir él? Y él dice, yo lo que quiero corroborar lo que usted dice, yo le quiero contar mi testimonio a usted y a este joven. Él me dice, mire, yo conocí a Cristo cuando yo estaba preso en La Victoria. Yo era un joven que estaba preso en La Victoria por muchísimos actos delictivos que había cometido, robo, atraco, intento de homicidio, muchísimas cuestiones. Yo estaba preso. Y no solo yo estaba preso en una de las peores cárceles que es La Victoria, de alguna forma yo ahí contraje tuberculosis, dije él. Y yo estaba tan enfermo, tan delgado, muriéndome literalmente, que los presos ni siquiera querían pegárseme a mí. Ni siquiera me dejaban entrar en la celda. Yo dormía en el pasillo, dice él. Yo dormía en el pasillo de la cárcel. De hecho, decía él, si yo hubiera tenido fuerza para pararme, yo podía haberme escapado, porque a mí nadie me vigilaba. Yo estaba en una esquina esperando morirme, dijo él. Preso por todos mis delitos, enfermo, y estando allí, alguien se acercó que fue a predicar la palabra y fue con una Biblia y me presentó el Evangelio. Y él dijo, esa persona me habló de Cristo. Y yo le dije, ¿pero qué Cristo tú me estás hablando? Yo me estoy muriendo y yo lo que soy un delincuente. Y la persona dijo eso mismo, sí, fue a gente como tú que Cristo vino a salvar. Y él dijo, yo dije, pero es verdad, o sea, a mí yo lo que me voy a morir me voy para el infierno. O sea, mi única esperanza ahora es Jesucristo. Y yo recibí a Cristo en ese momento sin ninguna esperanza, simplemente cuando me muera por lo menos me voy con el Señor, dijo él. Y de una manera increíble, increíble. El Señor me llevó a ese punto tan bajo para que yo viera mi necesidad de Él. Yo recibí a Cristo
Y déjeme decirle, de ahí, de una manera asombrosa, sin tratamiento, a mí nadie me dio pastillas, nadie me hizo nada, yo comencé a mejorarme y me empecé a recuperar y me pude parar y conseguí un abogado y logré salir de la cárcel. Estudié y me preparé, me casé, hoy yo soy diácono en mi iglesia, estoy casado, tengo 2 hijos y tengo mi propia compañía de refrigeración. Ese es el Dios que tenemos. Hermano, ese es el Dios que tenemos. Es que no hay casos perdidos para nuestro Dios. Al revés, lo que tú consideras que son casos perdidos, eso son lo bueno. Porque ahí es que Él hace cosas que la gente dice, mira, eso nada más fue Dios. Ahí no hubo más nada. Ese es uno de ellos. Oiga otro. Este es un caso de un joven de una de nuestras iglesias. Este joven también era un delincuente en su barrio. Él se convierte a Cristo. El Señor trabaja en su vida, lo cambia, lo transforma de tal manera que en su trabajo, por su testimonio, de un hombre que era un delincuente de su barrio, el Señor lo cambió de tal manera que por su testimonio, mucha gente, él le predicaba por supuesto, pero era ver su vida, comenzaron a venir a Cristo. Y una vez, una persona que no conocía su historia, no conocía quién él era antes, dio testimonio de cómo vino a Jesús por el testimonio de él y usó estas palabras. ¿Usted sabe qué fue lo que a mí me impactó por lo que yo vine a Cristo? Porque yo veía a ese muchacho y yo decía, mira, así debió haber sido Jesús cuando estaba aquí en la tierra. ¿Usted está oyendo de quién fue que ella dijo, así debió haber sido Jesús? De uno que era un delincuentazo. Pero el Señor había obrado una transformación tal que ella, que en otro tiempo lo hubiera conocido y cruza la calle si lo ve, ahora dice, yo me imagino que así debía ser Jesús como es Él. Eso es lo que nuestro Dios es capaz de hacer en tu vida, en mi vida. Le pongo otro caso, este es de un hermano que es uno de los, bueno, no le voy a matar el gallo adentro de la funda. Este era un esposo de una hermana, ya se convirtió, su esposo era un bebedor, borrachón, gastaba todo el dinero bebiendo, la abusaba hasta físicamente. Era un hombre renuente al evangelio. Cuando ella se convirtió, el pastor Mayén fue varias veces a predicarle al esposo a la casa, pero él nunca lo recibía. No, que a mí no me van a hablar de eso. El hombre estaba renuente a todo eso. Llegó un punto que ella misma perdió la esperanza. Ella le dijo al pastor Mayén, el pastor Mayén y ella me contaron esto, que ella le dijo, pastor, no pierda su tiempo con ese hombre. No pierda su tiempo. Ese hombre nunca se va a convertir. Ese hombre es demasiado malo. Eso le dijo ella. Y el pastor Mayer le dijo, pero que mira, eso es solo que el Señor vino a buscar, lo malo, le dijo. Así que yo voy a seguir intentándolo. Y el pastor Mayer siguió visitándolo hasta que el hombre en un momento se abrió, más por polémica que otra cosa. Ok, ven. Y empezaron a discutir, pero el pastor Mayer siguió yendo. A donde yo quiero llevarlos, para hacerle la historia corta, ese señor es hoy uno de los principales plantadores de iglesia de convertidos a Cristo. Ha participado en la plantación de 3 iglesias. Es uno de los hombres que más ama al Señor. Es más, es un hombre que tú no puedes hablar con él sin que él te esté hablando de Cristo y del Evangelio. Eso es una cosa asombrosa. Ese es el hombre que su mujer dijo, ¿usted se acuerda de lo que ella dijo? No pierda su tiempo, que ese hombre nunca se va a convertir. Señores, esa es la gran obra de arte de Dios. Nuestro Dios sigue obrando así. Y si lo hizo en la vida de esa persona, lo puede hacer en tu vida. El Señor puede obrar en nosotros de manera asombrosa. Tenemos el mismo Señor, el mismo poder, el mismo Espíritu, la misma palabra. El Señor es poderoso para hacer grandes cosas. Y así, mire, yo pudiera contarle aquí historia tras historia, pero lo importante es, ¿será esa tu historia, hermano? Tú te vas a dejar moldear por el Señor. Tú vas a rendirte a los pies de la cruz para que Él te transforme. Porque Él puede hacer de verdad algo asombroso. Y yo sé, otra vez, que muchos de nosotros podemos vernos y decir, bueno, pastor, es que yo no veo esa obra. El Señor la está haciendo y la hará. Sé una masa dócil, déjate moldear, humíllate ante la cruz de Cristo y Él va a hacer esa obra. Y recuerda, termino con esta frase de John Newton, que es una frase que siempre me ha dado ánimo, y se la digo a nuestros aconsejados para darle ánimo. Usted sabe que John Newton, el autor del famoso himno Sublime Gracia, él decía, hay una frase famosa de él que él decía, ciertamente, oiga, tiene 3 partes, se la voy a explicar cada parte.
Ciertamente, dice él, no soy el hombre que debo ser. Y eso es una realidad de todo cristiano. Ninguno hemos llegado. ¿A dónde que tenemos que llegar? ¿Cuál es el tope? A la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Alguien llegó ahí? ¿O cree que está llegando? No soy el hombre que debo ser, dijo él. Ciertamente no soy el hombre que debo ser. Tampoco soy el hombre que quisiera ser. Y esto es muy importante y no es lo mismo. Todo cristiano no es el hombre que debe ser, pero quiere serlo, hermano. Tú deseas cambiar. Tú deseas que el Señor haga una obra en ti. Eso es una característica sine qua non de cristiano. Todos los cristianos quieren ser como Cristo. Se ven a sí mismos, dicen como Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él decía, yo no soy el hombre que debo ser, no soy el hombre que quisiera ser, pero agarra esta. Ciertamente no soy el hombre que un día fui. Y de eso que se trata el cambio. De eso es. La pregunta no es si tú llegaste a donde iba. La pregunta, hermano, ¿se ve el progreso? ¿Se ve? Sí, tenemos caída, pero estamos avanzando. Lo que no puede ser es que tú seas el mismo cristiano que hace 10 años. Me convertí hace 10 años y sigo exactamente igual, con los mismos patrones, con las mismas cosas. No, hermano. El Señor hará la obra en nosotros. Y quiero terminar también con una palabra a los jóvenes que están aquí. Porque yo sé que cuando uno habla y presenta casos de estos asombrosos, ellos se sienten como menos, ¿verdad? Nuestros jóvenes, sobre todo, que se convierten desde pequeños. Bueno, yo no tengo una historia así tan asombrosa que contar. No, joven, tu historia es más grandiosa. Porque ¿por qué nosotros creemos que se necesita más gracia para sacar un drogadicto y transformarlo que para guardarte a ti de la droga? La gracia del Señor fue más abundante en ti. En ti se ve la gracia de Dios que no solamente saca del hoyo, que te guarda de caer en el hoyo. Y eso es una gracia abundante. La gracia de Dios ha sido asombrosa contigo. ¿Qué es lo que dice el Salmo 1? Bienaventurado el que Dios sacó del hoyo. No, bienaventurado el que no anduvo. Ese es el dichoso, en ese que Dios ha sido bueno. Así que regocijémonos todos en la gracia de nuestro Dios y en la esperanza del que comenzó en nosotros la buena obra, Él la terminará. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por esta esperanza de que tú te has propuesto soberanamente, por tu gracia, por tu misericordia, hacer una obra en nosotros y convertirnos en vasos de honra, en trofeos de tu gracia que tú presentarás y exhibirás por la eternidad. Gracias, porque eso nos da esperanza. Ayúdanos, Señor, a nosotros ser más dóciles, a dejarnos moldear por tu espíritu y tu palabra y las circunstancias que tú permites. Pero llévanos, Señor, llévanos a ser como Cristo y a vivir para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.